Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maníaco. Y obviamente para mí este es un episodio especial. Hoy traigo por tercera vez a una de las personas que me ayudó, fue de las primeras personas que me ayudó con este proyecto. Estoy por siempre agradecido por eso. Fue un honor tenerte en mi segundo episodio. Fue un honor volverte a tener una segunda vez. Y claro que sí, es un honor tenerte por tercera vez. Bienvenida de vuelta. Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Yo siempre feliz de venir. Qué bueno, Susi. Y pues hoy estoy muy bien, un poco curiosa porque vamos a hablar hoy, Ajá. porque no lo definimos. No lo definimos a diferencia de otras veces. Pero pues muy feliz de estar aquí, acompañándote, y es un honor también para mí estar aquí otra vez. Muy bien. Pues antes que nada, muchas felicidades por tu boda. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué tal? Ay, pues súper bien. Sí. Estuvo muy bonita, muy divertida. Obviamente, pues fue más de un año, 4 meses, yo creo, de planearla. Entonces, por ahí pasó una circunstancia de que Yugi me había dicho que viniera antes de la boda, pero sí. tenía tantas cosas. Sí me imaginé, ¿no? Cargadísimo todo, ¿no? Demasiado. O sea, uno pensaría, el día de la boda es la boda, pero en realidad la boda empieza muchísimo antes con todo lo que tienes que hacer. Sí, o sea, muchas cosas, muchas idas. ¿Te llegaste a imaginar que fuera a ser tanto preparativo? Más o menos, porque yo soy muy como detallista con las cosas, entonces quería como que todo fuera así, casi perfecto, ¿no? Claro. Sabía que no, la perfección pues no existe, pero sí quería tener así todo muy acomodado. Entonces, sí sabía lo que me metía, y lo bueno que tenía wedding planners que me ayudaban. Y ya el día de la boda ya se hicieron cargo de todo y yo disfrutar. Qué bueno. Me dio mucha alegría verte paseando. ¿Fuiste a Europa, Escocia? Sí, otra vez. Sí, otras ya había sido, ¿no? Te encantó. Pero esta vez visitaste otros lugares, ¿o qué fue? Sí, fuimos a Suiza. Porque siempre lo había visto y estaba bien bonito y quería ir a ese tren panorámico. Entonces ya se nos dio esta ocasión, fuimos a Italia, a Escocia, a Ámsterdam y a Copenhague. Y de todos esos lugares, ¿qué tal? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te llamó más la atención? Obviamente ya habías dicho que te encantaba Escocia y por eso volviste, ¿verdad? Ay, estoy enamorada de Escocia y siempre va a ser como mi lugar favorito, pero Suiza está hermoso. Está súper bello, todo natural, todo orgánico. Muy diferente el estilo de vida, bien tranquilo. Sí. Entonces, me encantó también Suiza. Qué bueno. Pues entre todas tus aventuras, entre todos tus viajes, pues ya tienes más experiencias, ¿no? ¿Qué tal que estos meses, vida de casada, qué tanto cambia el asunto? ¿Cómo te sientes? Ay, pues fíjate que siento que no ha cambiado todavía por la cuestión de que estamos yendo y viniendo. Yo me voy a ir a vivir allá, pero estamos con la cuestión de la casa, la están terminando de construir y todo, entonces por mientras llegamos a un plan en el cual yo voy y vengo, o sea, vengo y trabajo y luego voy un rato y vengo. Y así hemos estado y así vamos a estar. O sea, mis planes no es como dejar aquí el consultorio, sino venir como una semana al mes y irme 3, y así voy a andar. Ok. Bueno, para quienes no te conozcan o todavía no sepan bien quién eres, pues te dedicas, eres terapeuta, psicóloga. Ajá. Ok, que ya me habías aclarado, ¿no? Que no es la misma cosa, ¿verdad? Terapeuta que psicóloga. A ver, habíamos hablado de eso en algún momento. Entonces tú dirías que eres psicóloga. Psicóloga y psicoterapeuta también. Okay. Eso se da con los posgrados. Entonces tú sales de psicología con el grado de licenciatura en psicología y después te vas especializando. Con diplomados, con especialidades, con maestrías, doctorados. Entonces, aparte también soy maestra en tanatología y hasta el momento está ahí. Recuerdo que cuando grabamos por primera vez episodio 2 de esto, estabas recién empezando la maestría. Cuando grabamos por segunda vez, estabas por concluir la maestría. Así. Así que ahora eres maestra. Ya. Maestra en tanatología. ¿Qué tal la maestría ya terminada? ¿Cómo te pareció? Pues es muy bonita, es que es una parte muy humana.
Entonces es de conectar mucho con tus emociones. Ya ves que hay emociones placenteras y displacenteras, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú pasas por un duelo, las emociones son displacenteras. Y las personas, o sea, cuando vemos a una persona cercana con una emoción de tristeza, de dolor, nuestra intención no es mala, porque nosotros queremos como tranquilizarlos, hacerlos que se sientan bien, pero les paramos la emoción. Entonces, para tú vivir un duelo tienes que pasar por todo el episodio de la tristeza y dejarla fluir, y muchas veces no pasa. Entonces, en la maestría es lo que te enseñan, pues es como que tu deber, bueno, nuestro deber es hacer que la persona vuelva a conectar con las emociones y vuelva a sentir y decirle, oye, tienes derecho a sentirte triste, perdiste a alguien, pues no es una fecha de caducidad de que en un mes tienes que estar bien. Suena contradictorio, pero mira, a principios de este año, tuve que ir con una fisioterapeuta para un problema de la espalda y me dice, para recuperarte tienes que estresar el músculo. Y yo, okay. ¿Cómo? Sí, para poder recuperarte tienes que hacer ejercicio. Para que tu espalda se sienta mejor tienes que hacer ejercicio. Es decir, tienes que volver a pasar por ese proceso de dolor para recuperarte. Claro. Entonces es curioso que tenga que funcionar así el proceso, porque el instinto normal después bueno, el instinto como se le llama en estas etapas del duelo es pues, negación inmediatamente, ¿no? No está sucediendo. Y claro. Cuando no eres tú, a veces son los demás diciéndote algo que te hace desconectarte de lo que está pasando y en ese momento se interrumpe el proceso. Ajá. Como psicoterapeuta, ¿cómo o cuáles son esas herramientas que se utilizan para lograr que las personas vuelvan a conectarse con esta parte del proceso? Depende de la etapa. Porque, por ejemplo, ahorita que mencionaste la negación, es bien, para mí, en mi etapa profesional, es bien fuerte trabajar con una persona que está en negación. O sea, por ejemplo, que no ha asimilado que la persona se fue. Entonces ahí la tarea es traerte al presente y que reconozcas. Entonces en ese momento en el que tú trabajas para que la persona reconozca que la persona que perdió a alguien, pues entran en crisis. Porque en ese punto es cuando se dan cuenta. Claro, sí. Te toca ver un momento de rompimiento, ¿no? Sí. Que debe ser bien fuerte ver como este breakdown, el momento en el que la persona sucumbe y que vuelva a reconectarse, es cierto, con esas emociones, es demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué tan idéntico puede ser al momento de que suceda, digamos, este momento en el que se empieza el duelo? Pues es que es catártico, pues, o sea, podría ser incluso hasta peor, porque tienen asociadas ciertas cosas. De que no, o sea, en mi conciencia la persona no se puede ir porque me prometió que no se va a ir. Entonces, cuando lo haces ver de que, oye, le haces preguntas para que la persona se venga al presente, es como, ¿pero cómo? Y empieza. Sí, ese momento de realización en el que conectas todos los puntos y te golpea la realidad, dices, ok, esto es lo que te traía guardado. Entonces, ese momento debe ser complicadísimo a la hora de estarlo manejando. Sí. Ok. Porque ves a una persona enfrente de ti que se rompió, pues. Y pues tú como profesional conectas con la emoción, pero no la puedes mostrar. Puedes mostrar empatía, pero no te puedes poner a llorar con la persona. Ah, sí, es muy parecido a lo que realizan los médicos. Que estás en una situación de vida o muerte, pero tú no puedes perder la concentración a causa de tus emociones. No digo que no sientas nada, pero que efectivamente seas capaz de manejar la situación. Porque obviamente no siempre te encuentras con máquinas, ¿no? Al final de cuentas son seres humanos. Sí. Y ellos también llegan a experimentar el dolor. ¿Cómo dices? Si eres empático, cuesta trabajo. Sí, y pues nosotros tenemos que conectar con ese dolor para entender lo que está pasando la persona. Y pues es bien fuerte sentir como lo que está sintiendo la persona y tener que estar objetiva, pues. Pero se tiene que hacer. Okay. ¿Recuerdas que justo ahorita antes de empezar a grabar te pregunté si habías visto la serie de Bear, el oso? Ajá. Okay. No. Bueno, precisamente trata de eso. O sea, uno de los personajes se suicida. Okay. Y
digamos, ese es como el punto en el que arranca la historia y te das cuenta cómo cada quien va manejando el proceso del duelo de diferente manera. Y obviamente la negación es uno de ellos, ¿no? En el momento en el que cada uno de los personajes va realizando o se va dando cuenta de que esta persona se fue. Ajá. Ese momento de quiebre que experimentan, para algunos puede ser un momento de alivio y para otros no. O sea, cada quien lo va viviendo diferente, ¿no? En el momento en el que dices, al fin acepté que esto pasó. Ajá. Más bien me di cuenta, porque la aceptación es el último, la sí, última verdad, sí, etapa. cierto. Entonces, ahí en cuanto te das cuenta, es como que, bueno, sí, ya es otro proceso. Continuar con la segunda etapa. O con la tercera, porque a veces se va moviendo, ¿no? Puedes avanzar y luego retroceder o irte cambiando. Me habías explicado eso, ¿no? Que podemos experimentar retrocesos, que puede haber circunstancias que nos hagan volver un paso atrás. Y por ejemplo, hablando como pérdidas de fallecimientos, porque hay muchas pérdidas, algo en la siguiente etapa, ya cuando pasas la negación y cuando vas a empezar tu proceso de duelo, estas frases que hacen, por ejemplo, que vas a un funeral y te dicen tienes que ser fuerte por tu mamá, no te debe de ver llorar, no te debe de ver triste para que ella esté bien, si lloras la persona no descansa, o esas frases que digo, no son malintencionadas, claro, pero cortan la emoción. Entonces es como que la persona sí se queda pensando de que pues no tengo derecho a sentirme mal. Y es un momento en el que tal vez estás demasiado sensible, entonces cualquier cosita puede quedarse en tu cabeza y de esa manera moldear tus acciones. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice en ese tipo de circunstancias, sobre todo cuando una persona está demasiado sensible y receptiva. Y también, por ejemplo, bueno, no es el tema, no los duelos, pero para darte otro ejemplo, por ejemplo, el duelo de pérdida de relación. Entonces tú terminas una relación y vamos a poner que la terminas porque la persona fue violenta contigo. Entonces ahí entras en un shock de que, ok, terminé, pero no tiene derecho a que yo me sienta triste. A que no viva el duelo porque él actuó mal. Entonces debería estar enojada, no triste. Y si bien sí es una etapa el enojo del duelo, pues ahí la cuestión de sentirse triste es porque se terminó la relación. Y porque cuando nosotros terminamos algo, pues tenemos tristeza. Y tenemos el derecho a sentirlo, pero a veces la bloqueamos por decir es que no, él no se merece que esté triste por él. De repente diferenciar una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa es muy complejo. Sí. Que es, digamos, tenerlo acá como concepto está fácil, pero ya en la realidad de estarlo experimentando, pues hasta uno que de repente más o menos sabe de eso, no lo manejas igual. Pero lo bueno es que cuando lo haces consciente, como que en tu cerebro se acomoda y ya dices, ok, y ya dejas que fluya el duelo. Es más fácil, ¿qué tanto ayuda que puedas tener aparte de conocimiento, digamos, a nivel conceptual sobre el duelo, para que tú como persona puedas internalizarlo, vivirlo, digamos, de manera fluida, como mencionas? Pues sí ayuda mucho, el que tengas el conocimiento y el que sepas que es un proceso que tienes que pasar, porque muchas veces ni siquiera se tiene consciente de que tenemos que pasar por un proceso. Entonces es como, no sé, te quedas como en ¿y ahora qué hago? Entonces si tú dices, bueno, si tú tuvieras el conocimiento y dices, ay, esta semana he estado súper irritada, súper enojada, ya puedes decir, ok, estoy en mi etapa de ira. Y ya de alguna manera lo normalizas, pues. Y dices, estoy pasando por esta etapa y estos comportamientos son normales. Okay. Y te ayuda más como a poder pasarla. Porque muchas veces invalidas lo que sientes. Lo racionalizas. Y al racionalizarlo ciertamente obstruyes de una manera el flujo de las emociones. A ver, es que si tú dices, me estoy sintiendo de esta manera y no debería, lo reprimes. Ajá.
Pero si dices, ok, me estoy portando de esta manera o estoy sintiendo esto y es derivado a que es una etapa normal por la que tengo que pasar, lo manejas mejor. Ah, ok. Le das su justa medida. Ajá, y te das el derecho a hacerlo, pues. Uh-huh. ¿Qué tanto por el contexto social puedes notar que una persona no se permita vivir este tipo de emociones? Hablando, por ejemplo, acá en México, el contexto social es el hombre debe reprimir sus emociones. Pues es que sí, el machismo tiene mucho que ver. Uh-huh. Y es que también algo que hablábamos antes de que empezara el episodio es que tú me comentaste de que me entero de estos estudios y digo, no inventes, de niño pasé esto uh-huh. y apenas lo hago consciente, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros aprendemos cosas cuando somos niños. ¿Por qué? Pues por nuestro entorno. Aparte de que ya traemos cosas de cajón, de nacimiento. La sociedad y pues tus papás, tus maestros van como que permeándote. Uh-huh. Entonces tú aprendes. Y si tú aprendiste a que los hombres no lloran, los hombres no muestran emociones, pues así vas a crecer. Hasta que te des cuenta que es un patrón y lo cambias. Entonces, por ejemplo, en terapia es como que a ver cómo estás con tus emociones y checamos cómo si las viven o no se permiten, porque muchas veces las personas que no muestran tristeza lo cambian a enojo. Sí, entonces, claro, lo canalizan de otra forma. Uh-huh. Entonces subliman su emoción y la mandan al enojo y es de que, bueno, ¿cómo vives tu tristeza? Y dicen, no, es que yo nunca estoy triste, nada me genera tristeza. Y yo digo, bueno, ¿y si pasara esta situación, cómo te sintieras? Y dicen, bueno, pues sí, ¿no? Debería ser tristeza. Sí. Y pues es como aprender a sentir, o aprender más bien a que tenemos derecho a sentir emociones porque las emociones tienen una función. Entonces la función de la tristeza es regenerar lo que se rompe. Si no pasas por ahí, pues no se regenera. Una manera de... Uh-huh. Entendido. Que aquí tal vez podría encajar un comentario a la película Intensamente, la primera, ¿no? De cómo hacen énfasis en esto, ¿no? O sea, es que claro. No es que existan como tal las emociones separadas entre sí, sino que son un conjunto de cosas que se viven al mismo tiempo. Alguna sobresale más que la otra, pero en realidad hay un poquito de todo, ¿no? Sí. Y pues ahí también puedes ver, porque alegría hacia lo que se hace en la sociedad, pues el decir, vete para allá, tristeza. Uh-huh. O sea, no toques. Evadir la tristeza lo más posible. Y ya ella se da cuenta al final, bueno, espero que ya todos la hayan visto, pero se da cuenta al final que sin tristeza pues no van a poder avanzar, que es tan esencial como todas. Uh-huh. O incluso en ese momento era más esencial. Sí, y ya ves como el cambio a la segunda película es incluir... ¿Cómo le llamarías? ¿Son más emociones o son derivados de las otras emociones? Son derivados. Ok. Por ejemplo, tenemos emociones primarias, que son 6. Uh-huh. Solo que en la primera película pues no ponen la sorpresa porque la sorpresa dura 5 o 9 segundos nada más. Y las otras 5 son de las emociones primarias. Entonces, aparte de esas emociones, tenemos secundarias y terciarias. Y son un montón. Y son muchísimas como para hablar de eso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la ansiedad está dentro del miedo. Ok. Es una emoción secundaria. Que si se altera, pues se puede hacer bien grande. Muy disruptiva, pues como en la película. Demasiado, ¿no? ¿Qué claro. frecuente o qué tan frecuente puede notarse la experiencia de ansiedad en el proceso de un duelo? Pues sí pasa. Uh-huh. Pero no solo en un duelo, en general. En general. Sí. Fíjate que como anécdota, en el 2020 había muchos webinars de medicina, muchos congresos y así. Sí. Y pues como era pandemia, estábamos en la contingencia, pues eran en línea, entonces mi mamá los escuchaba en la casa. Y una vez me puse a escuchar uno. Casi no les entiendo porque pues hablan puros términos médicos. Sí. Pero hablaron de la nueva pandemia.
que esta pandemia, o sea, la pandemia del COVID, iba a traer una nueva pandemia. Y yo me quedé porque era un tema interesante. Y decían que derivado de esta pandemia, la nueva pandemia iba a ser la depresión y la ansiedad. O sea, es la que iba a llegar después del COVID. Y claro. Sí. Totalmente. Claro. En mi vida había escuchado hablar tanto de depresión, ansiedad. O sea, ya estaban. Ya eran enfermedades que estaban. Siempre han estado, sí, ¿no? Pero se incrementó demasiado. Demasiado por cómo estuvimos, ¿no? De la nada nos van y nos encierran. Y pues perdemos a personas, tenemos miedo de infectarnos, como que hay mucha noticia y nuestra cabeza vuela. Entonces, incrementó un montón. Y en los duelos se da mucho cuando lo estás reprimiendo. O sea, cuando estás evitando el duelo, empiezan, o sea, por ejemplo, conmigo llegan personas que tienen mucha ansiedad y cuando revisamos cómo surge, porque usualmente es, a ver, cuando empezó, de ese tiempo a 6 meses atrás, ¿pasó algo en tu vida significativo? Y pues son pérdidas, son duelos. Okay. Sí. En el caso de las personas que no están experimentando su duelo, ¿qué mecanismos, son mecanismos de defensa, se llaman? ¿Qué mecanismos de defensa son frecuentes para evadir el duelo? La represión. La represión es como el número uno. Sí, y recordemos, por ejemplo, los mecanismos de defensa funcionan porque en ese momento tu cerebro dice, tenemos que quitar esto para que sigas, para que puedas seguir con normalidad, para que continúes. Ajá, porque si no, o sea, si no se lo ponen en ese momento, pues puedes caer. Entonces, por eso se usan los mecanismos de defensa. Entonces, represión número uno, más frecuente. Ajá, pues la negación también. Negación. ¿En su momento se llega a establecer como mecanismo de defensa? Sí, es que mecanismos de defensa, según el psicoanálisis, hay 10, pero hay 5 principales. Okay. Y es negación, represión, sublimación, formación reactiva, y me está faltando uno. El de sublimación sí recuerdo haberlo visto. Sí, cuando, pues es freudiano, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Ajá, entonces obviamente tuvimos que ver esa parte y hablaba sobre todo mucho de la sublimación. Regresión, Regresión, ok. Entonces, todos ellos, los principales, dicen, ¿no? Entonces, la negación como tal ahí presente, ok. De estas etapas del duelo, ¿qué te llegan a decir, por ejemplo, los pacientes cuando ya empiezan a experimentar aceptación, cuando empiezan a comprender y dejar fluir el duelo? Uno de los miedos de las personas para vivir su duelo es que piensan que trabajando el duelo se van a olvidar de la persona. Entonces, pues no quieren obviamente olvidar a la persona. Y aquí es que ellos sepan, pues no se va a ir los recuerdos. Lo que nosotros planeamos hacer cuando se acabe el duelo es que tú puedas recordar a la persona y puedas decir qué bonitos momentos pasamos y no lo veas desde la tristeza. Pues, un dolor por una pérdida, pues lo vas a tener, pero no vas a tener el sufrimiento. Lo vas a extrañar, sí, pero no desde el sufrimiento. Entendido. Entonces es como el adecuarte, el acomodar tu vida después de la pérdida. Es cuando llega ese momento de la aceptación, pues, según Kubler-Ross. Según Kubler-Ross, que la hemos leído. Bueno, tú la has leído más que yo, definitivamente. Habíamos hablado de ella, creo, en la primera vez que grabamos. Sí. Justamente antes de grabar, que nos estábamos intentando poner de acuerdo sobre qué hablar, te hablaba yo de este libro de estudios científicos que estoy leyendo, psicológicos, y te decía, bueno, podemos hablar de este par de estudios que mencioné. Uno es el de estudio de Pavlov sobre el condicionamiento clásico. ¿Qué tal cuando la primera vez que leíste, que te enteraste sobre esto? ¿Qué te pareció?
Pues lo leí en la universidad, pero para hacer un paréntesis, los mecanismos de defensa también están. Entonces ¿También está en ese libro? Uno. Ok, bueno, lo voy a buscar, exactamente. Es que quien lo escribió fue Ana Frank. Ana Frank no, Ana Freud. Ana Freud, ok. Tiene sentido. Sí, porque el Freud hacía sí hacía escritos, pero ella hizo el libro. O sea, ella ya lo fundamentó y todo. Sí, de las notas que había dejado o algo así. Pues todavía estaba vivo. Ok. Pero ella como que se fue más al lado científico. Entiendo. Porque él era observación y escritura. Ok, yéndonos al condicionamiento, sí, lo leí pues en la licenciatura, tal vez en tercer o cuarto semestre, y pues lo vimos así como leve. Pues era pues el estudio de la salivación, y por ahí veías que se podían asociar las cosas. Pues ya ahorita es que tenemos que ver también que todo esto fueron cosas muy revolucionarias que ahorita se nos hacen normales, pero que las sabemos gracias a los estudios que ellos hacían. Sí. Y también, pues lo que hablábamos, ¿no? Hay un problemita ahí con la ética, porque todos los estudios son del siglo pasado. Entonces la ética no era la misma que hay ahorita. Ahorita ya está más estructurada, sin embargo tampoco es perfecta, pero antes se dejaban más cosas. Claro. Y había como más oportunidad o espacios blancos para hacer cosas. Porque hay también otro estudio, que es el primero del libro, no sé si... A ver, menciónalo. Es sobre los hemisferios, que descubrieron que el hemisferio derecho e izquierdo, pero lo hacían pues con los gatos que les cortaban. Les quitaban como el cuerpo calloso del cerebro, ¿no? Que es la parte que une los dos hemisferios. Entonces después dijeron, pues lo tenemos que probar con humanos, pero pues no podían, no era ético, y pues cómo le ibas a abrir el cerebro a alguien y quitarle... Pero ahí se encontraron como un loop de que los pacientes con con epilepsia, en su última instancia, como que el último recurso que tenían para curarse, pues era quitarles esa parte, y pues ya pudieron hacer el estudio pues con humanos. Pero pues así hacían las cosas. Entonces así descubrieron que el hemisferio izquierdo pues se encarga de ciertas cosas y el hemisferio derecho de otras, ¿no? Entonces lo lógico está en el izquierdo y lo creativo en el derecho. Sí, y que, bueno, y si ya hablamos del cerebro y de andar abriendo cabezas, pues una práctica muy común en culturas primitivas era el de, bueno, ya falleció esta persona, vamos a abrirla para investigar, ¿no? Claro. Con aspiraciones científicas, ¿de acuerdo? Entonces nunca faltaba el doctor del pueblo, del reino, que uno de los gobernantes le permitía tomar cuerpos de morgues o cosas así. Claro. Y es que la historia de la medicina y los más grandes avances en la medicina vienen de experimentos humanos. O sea, también, por ejemplo, los nazis, ¿no? Que hacían experimentos con las personas que tenían en los centros de concentración, y ahí hacían cosas muy atroces, pues, y sí hubieron muchos avances de la medicina derivados a las cosas que hacían, pues. Sí, pero ¿a qué cosa, no? Sí, incluso ya, digamos, hoy en un día se cuestiona mucho ya el uso de animales, cuando, pues, no sé, hace 20, 30 años tal vez no se veía tanto como escandaloso. Pues imagínate, a mitad de los 90s, a mitad de los 90s, ¿no? Famosísimo el caso de la oveja clonada, Dolly. Nadie le hacía de bronca por andar clonando un animal. Ahora sí sería un problemón. Imagínate ahora, hasta clonar otro ser humano, otro problemón. Entonces, ¿en qué punto, no? O sea, ¿dónde trazas la línea de lo que sí se puede y lo que no se puede? Y pues antes esa línea estaba muy borrosita. Así como no veo. Sí. Que, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de los libros que tengo ahí, hay un libro ahí que es de estudios de filosofía mexicana y habla sobre un debate en la corte del reino de, creo que era Castilla, en el que Cristóbal de las Casas, conocido por Chiapas, entonces hay un lugar llamado así,
defendía en su postura ante la corte que las personas que vivían de este lado del mundo eran también seres humanos como las que vivían de aquel lado. Y era muy importante este punto porque si se llegaba a la conclusión de que no eran seres humanos, entonces se podía hacer con ellos lo que fuera, sin ningún problema moral. Claro. Entonces ese trazo de la línea entre lo que sí se puede y lo que no, pues me hablabas mucho, ¿no? Incluso en el prólogo de este libro que estamos mencionando, que se llama 40 estudios que cambiaron la psicología, menciona precisamente eso el autor. Dice, para los lectores de nuestros tiempos, esto puede parecerles como inmoral, pero en otros tiempos, pues tal vez la línea era medio borrosa, digamos. Pero dice, claro, obviamente se puede hablar mucho sobre las cuestiones morales de los mismos, pero señala, cada uno de esos estudios fue un parteaguas en términos de psicología, tanto así que después de esos estudios se fueron desarrollando ramas específicas de la psicología solo por esos estudios. Sí. Y por ejemplo, bueno, ya yéndonos a Pavlov, ¿no? Que me habías comentado. Él estaba haciendo un estudio de otra cosa. Sí, ni siquiera es psicólogo o era psicólogo. O sea, se metió al ámbito de la psicología por lo que encontró, pero el estudio pues era ver como la cuestión de intestinal, ¿no? Y como, y como tenían como que más o menos lo mismo que los humanos, pues usaban a perros y les abrían como un orificio, ¿no? Aquí para medir la cantidad de saliva. Y ahí se dieron cuenta que la asociación te hacía como estímulos condicionados. Entonces, primero los perros, él se dio cuenta que a cierto pues horario les llevaban comida a los perros al laboratorio. Y pues ya que miraban la comida, bueno, dependía, ¿no? Si era comida húmeda o seca. Era diferente salivación. Pero después de un tiempito se dieron cuenta de que empezaban a salivar desde que escuchaban los pasos de la persona que iba a ir a darles comida, porque asociaron que iba a ser. Si escucho pasos, viene comida. Entonces se dieron cuenta que pues por esa asociación se daban estímulos condicionados y ya después se puso a hacer un estudio así 100% sobre eso, sobre el comportamiento, y ya después pusieron como que la campana, ¿no? Sí. Para que con la campana ellos salivaran. Entonces esto demostró pues muchas cosas, que nosotros somos capaces de asociar las cosas desde antes y se pueden hacer estímulos condicionados. Y hubo un cambio porque hace cuenta que en la psicología estaba el boom en ese tiempo del psicoanálisis. Claro. Era como que lo que se usaba y pues él llegó con la psicología conductual y se empezó un cambio y se empezaron a hacer estudios desde ahí, desde que no viene del nacimiento las cosas, sino que van aprendiendo, van asociando. Que con anterioridad de esto que mencionas, no se creía que era innato mucho de lo que traíamos, no solo en cuestión fisiológica, sino también en cuestión psicológica. Entonces se creía sobre todo, ¿no?, que algunas cosas vienen de nacimiento. Entonces viene este man y dice, no, ¿sabes qué? También por la cuestión del contexto eres capaz de asociar una cosa con otra y de esa manera reaccionar ante los estímulos. Claro. Y a partir de ahí pues se genera toda una ¿cómo le llaman? ¿Rama? Toda una conductista. Primero fue conductual, después hizo cognitivo-conductual y ahorita ya hay tercera generación. Entonces ya hay otra rama. ¿Podrías como darnos en una breve explicación de en qué consiste cada una de las tres? Pues la conductual es eso, de aprendizajes, de estímulos, el condicionamiento operante también. Ya después se metieron a lo cognitivo. ¿Por qué? Porque en lo conductual se miraban conductas. Entonces en el cognitivo conductual estaban buscando el aprendizaje. Entonces ahí se dieron cuenta que si había como un reforzamiento positivo o negativo, había aprendizaje. Si se daba un castigo, no había aprendizaje. Hacías las cosas por miedo, pero no, cognitivamente no aprendías el por qué no debías hacerlo. Que estaba pensando precisamente, ¿eso ya está relacionado con el experimento del bebé Albert? Creo que sí. Sí, de cómo el niño pues quedó condicionado por precisamente las prácticas que hubo con él en el experimento.
podrías de cierta manera a grandes rasgos explicar de qué se trataba? Bueno, para empezar era un bebé. Era un bebé. Uh-huh. Un bebé de 9 meses, ¿no? O 7 más o menos tenía. Entonces ellos querían explicar que tú podías ver o tú podías tener cierta afinidad a ciertas cosas y si te ponían un estímulo asociado con una emoción, ibas a asociar ese símbolo, digamos, ese símbolo o eso que te gustaba con la emoción. Entonces lo que hicieron con el bebé pues fue básicamente que primero lo ponían a jugar como con un conejito, como con un ratón y con animalitos. Uh-huh. Entonces el bebé pues los tocaba, se acercaba y todo muy feliz. Desde la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Entonces después lo que hicieron fue que a la par que les iban a tocar los animales, ponían un ruido muy fuerte que le producía miedo. Entonces él lloraba porque igual, o sea, si escuchas un ruido muy fuerte, uh-huh, estronduoso, pues te da miedo. Claro. Entonces, más siendo un bebé. Uh-huh. Entonces pues se ponía a llorar y cuando estaba llorando le traían los animales. Entonces hicieron eso por cierto tiempo, por unos, creo que 5 días fueron, y después le quitaron el sonido y pues lo que se dieron cuenta es que sí, les acercaban los animalitos y él lloraba y se alejaba por el miedo que le asociaron. Uh-huh. Entonces lo siguiente que pensaba el bebé era, toco el animal, voy a escuchar un ruido muy fuerte. Uh-huh. O sea, como que ya lo asoció a ese animal, miedo. Uh-huh. Y que era parte de lo que quería, perdón que te interrumpa, ajá, lo que quería probar la persona que estaba haciendo el experimento, es decir, sí, si el miedo era innato o era de cierta manera transmitido, uh-huh, por cuestión social. Claro. Y pues sí hicieron un avance, ¿no? Al ver eso, pero dijeron, bueno, luego vamos a volver a revertir eso, porque también se puede revertir, pero no lo hicieron. Creo que lo adoptaron, ¿no? Porque bebé, estaba ajá, en un orfanato. Ajá. Ajá. Y pues ya no lo hicieron, entonces probablemente sí se originó en esa etapa. Obviamente el de adulto iba a seguir con lo mismo, uh-huh, con ese miedo porque le generaron una fobia, pues. Uh-huh. Y sí está bien fuerte eso, ¿no? Porque, sí. Pero en esos momentos, pues, era válido. Pero imagínate, no decir, hagamos experimento con el niño del orfanato. Uh-huh. Uh-huh. De que, no con el bebé de una familia, con un niño de un orfanato. Claro. O sea, ya desde ahí, ¿no? Desde ahí te pones a cuestionar muchas cosas. Uh-huh. Y obviamente, pues, tuvo sus implicaciones en el mundo de la ciencia, ¿no? Y el estudio, uh-huh, obviamente decir que fue, obviamente, algo que vino a romper los paradigmas de lo que se creía hasta ese entonces. Sí. Sí, pero a costa del pobre bebé. Ajá. Y también hubo, o sea, hay otro estudio también, pero en eso de conocer el cerebro, que también veían lo de los comportamientos y querían ver si eran hereditarios, o sea, si venían ya de cajón con la herencia familiar o se hacían en la crianza. Entonces ahí dijeron, la manera de saberlo es con gemelos cigotos, o sea, los idénticos, y pues separarlos al nacer. Ajá. Entonces, imagínate, ¿no? Vamos a experimentar así. Ajá. Esa fue su deducción de que tienen que tener la misma genética y todo, uh-huh, y separarlos al nacer, y pues obviamente ahí no podían hacerlo, pero buscaron casos de gemelos que fueron separados al nacer. Que se dieron en adopción y todo, uh-huh, pero, o sea, buscaban como la manera de hacerlo, y ahí no fue tan disruptivo porque ya los buscaron de grandes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en un bebé, pues sí está feo. Sí estaría cruel de que, sepárenlos por familia y vamos a ver cómo crecen, ¿no? Ajá. Y qué desarrollan, si viene a ser innato, si sí crecen iguales o no. Vamos a ver si desarrollan las mismas tendencias o no, los mismos gustos o no. Uh-huh. Y que es bien curioso como cuando no sabes o no conoces las causas de algo, pues lo que te llegas a imaginar como hipótesis de que, tal vez sea esto. Y uh-huh, ahora nos parece muy loco, ¿no? Pero en ese momento era pues la única respuesta que tenían, tal vez. Sí. Sí, porque eran como nuevos avances, porque no se había estudiado el cerebro, no se habían estudiado las conductas,
se estudiaban otras cosas, pues en otros ámbitos, en medicina, en otras partes, pero, por ejemplo, el psicoanálisis se estudiaba conforme a la observación de los pacientes. Sí. Pero no había algo científico. Entonces, estos estudios eran científicos que tenían sus pruebas bien establecidas para ver si se refutaba la hipótesis o si la hipótesis era real. Entonces, por eso revolucionó tanto, porque ya eran estudios con una base. Que parecía, ¿no? Ya con parámetros, ya con ciertas regularizaciones, en teoría, entonces éticas, ¿no? Ajá, pero vas viendo, ¿no? Cómo va avanzando todo esto. En tu caso, pues recuerdo que estabas hablando de que para tu maestría estuviste realizando un estudio con personas de Cerezos, ¿verdad? Pero estaba hasta fase de lo voy a realizar. Ah, ok. O sea, como que todo era el inicio de la investigación para después continuarla. Okay. Entonces es como que todo llegó hasta el método y ya no resultados, pues porque no se ha aplicado. Ok. Y quería preguntarte esta parte de que si cuando ya se te asigna a ti como tal el realizar una investigación, se te dan estos parámetros de, mira, puedes hacer esto definitivamente no lo puedes hacer. Pues sí, y aparte de que ahí primero es un consentimiento informado, diciéndole, pues una hoja, diciéndole a la persona lo que va a hacer, por ejemplo, si se va a videograbar, es otro consentimiento de foto y video, y diciéndole pues las actividades que se van a realizar, las preguntas que se van a realizar, cuánto tiempo, y si la persona está de acuerdo, pero estamos hablando de adultos, firma. Entonces eso es una parte. La otra es confidencialidad, porque pues en las estadísticas son estadísticas más no como el mostrar a la persona. Claro. Ajá. Entonces protección de datos es muy importante, el cuidar a la persona, el no hacer que la persona se sienta incómoda, que no pase por algún tipo de dolor, fuera de los recuerdos, ¿no? Como ponerlos a hacer cosas que no se deben de hacer. Y pues sí, siempre salvaguardar. Entonces sí decirle a la persona, bueno, vamos a hablar de esto y esto y esto para que sepa, para que conozca, y si está dispuesto a participar, participa, pero desde su conciencia. Pues. Ok, siempre con aprobación del paciente. El paciente primero, digamos. Claro. Ok. Entonces, ¿no realizaste el estudio? ¿Realizaste algún otro? ¿Qué fue lo que sucedió? No, es que mi tesis se queda hasta que lo voy a realizar. Ah, ok. Entonces, mi plan es agarrar otra y terminar, o sea, ahí hacer el estudio, pero desde un área más criminal, pues. Ok. Que me contabas, ¿no? Que precisamente has estado viendo, precisamente documentales, series respecto a eso. Sí. A ver, cuéntame alguno del que te haya marcado ahorita más de todo lo que hayas visto. Ay, pues es que diario veo, pero son nombres bien raros. A ver. Es que no me llega un nombre a la mente como para recomendárselos, pero he estado viendo muchas series nórdicas de crímenes, pero son así como de los oficiales que van a investigar, y pues es una cuestión que sí se ve la psicología, se ve el por qué hacen las cosas y todo, pero son nombres bien raros, no me acuerdo. Ok. Pero luego te los mando. Ok, lo veremos, ¿no? Lo revisaremos. Que precisamente de eso habíamos hablado la última vez que grabamos, hablábamos de asesinos seriales. Hablábamos de que si eran ordenados, desordenados, etcétera, ¿no? Estos rasgos que pueden llegar a tener. Es bien curioso, ¿no? Cómo se observan. Fíjate que poco después de eso me puse, no, ya sabes, es como una espiral, ¿no? Entras en eso y empiezas a ver un montón de casos y cosas así por el estilo. Pues, por ejemplo, un caso muy, muy sonado que me tocó ver es el de la señora que hacía tamales con carne humana en el centro de la República. Okay. O sea, imagínate, de que todo comienza como que, pues, ¿cómo voy a esconder un cuerpo una vez? Y al final vende los tamales, le va muy bien, saben muy buenos, que dice, pues ahora los voy a preparar nada más así. O sea, el proceso por el que tiene que pasar la persona a nivel mental para poder hacer esa asociación, Dios mío. O sea, te impacta demasiado. Claro. Y es que
lo peor es que en sus mentes eso está bien. Tiene sentido. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y se vuelve como parte del ritual. Entonces ya ahí, por ejemplo, tal vez el placer no está en matar a alguien, sino el placer está en hacer la comida. Ok. Dependiendo del cómo lo asocies, digamos, el fin justifica los medios. En su mente. En su mente, en su mente es como, eso es como funciona, ¿no? Sí. Entonces que ves el caso de que, increíble cómo lo asocian, pero lo asocian. Sí. Y tengo que hacer esto por esto. Y recuerdo que me dio por ver películas, verlas de Zodiac 7, no sé si las hayas visto. Creo que no. Ajá. Igual dices, no inventes, o sea, cada cosa, cada personaje, cada mundo, o sea, te encuentras cada tipo atípico. Pues ahorita está muy en boga eso de P. Diddy y sus cuestiones raras ahí. Ay, sí. La industria musical, no se me ha caído ningún ídolo, creo, pero generalmente sí es como que, no soy tan fan de alguien porque siempre sé que al final de cuentas son seres humanos, ¿no? Entonces algo tendrán. Ajá. Ahí, pues hubo un caso bien sonado y justo ahorita se me fue el nombre de otro caso igual que había pasado hace poquitos años y que la persona se suicidó en la celda. Sí, de Epstein. Epstein. Ajá. Ahí es que lo que pasa es que es yo creo que ahí es un aspecto de que se tiene que hacer toda una investigación sociológica y psicológica de las personas que son millonarias, que tienen todo y que pierden el sentido, pues de los límites, de hasta dónde pueden llegar. Entonces empiezan con unos pensamientos bien extraños. Como que, no sé, la sangre de los niños les va a dar poder, ¿no? Claro. Y lo empiezan a ver normal. Pero, es como que tienen un pensamiento, una cuestión, no sé, ya colectiva, como psicología, o sea, ya algo colectivo, inconsciente colectivo creo que se llama, que para ellos es válido, pues. Sí. Y ahí no tienen sentimientos de culpa. O sea, aquí en la tribu se vale. Y eso pasa con las sectas también. Y por cierto, muchas de las series nórdicas que veo tienen muchas cosas de sectas. Que cualquiera lo pensaría como a cuestiones de culto, pero no necesariamente una secta se centra o se tiene esa exclusividad de culto, sino que existen otro tipo de cuestiones por las que una persona se asocia a una secta, pertenece a una secta. Sí. Este sentido de comunidad, pero sentido de comunidad al pertenecer a un nicho muy, muy específico. Y justo esa palabra que dices, pertenecer, por el simple sentido de pertenencia que tiene una persona, puede ser capaz de perder sus propias convicciones morales. Para encajar, dejas de ser tú. Sí. Están dispuestos, pues, a hacer cosas. Lo que sea con tal de estar ahí, ¿verdad? No sé qué tan, ahora que mencionas esta cuestión de las personas con mucho dinero que puedan de repente tener esta desconexión, ¿qué tan pudiéramos decir preciso es como lo llegan a representar en la serie de You? Cuando, por ejemplo, el protagonista se va primero a Los Ángeles y luego cuando se va a Londres y que topa con dos tipos de sociedades, pero que puedes ver como dependiendo del contexto sociológico, de cierta forma las costumbres o lo que ellos ven como normal se disocia según el estrato social. Ok. Es que nosotros tenemos cierta capacidad de disociación. Nos disociamos muchas veces, muy seguido, ¿no? Por ejemplo, tú eres un yugui aquí, eres un yugui en el trabajo y otro en la escuela y otro en la iglesia, ¿no? Sí. Pero... ¿Cómo sabes? Nos hemos visto en esas 4 partes, creo. Por eso. Sí. Y otro en las fiestas. Y otro en las fiestas, efectivamente. Otro en las fiestas. Pero, o sea, la disociación cuando hay un problema, cuando se vuelve un problema ya de un trastorno de identidad disociativa, que es la que tiene él, es cuando se hace de manera inconsciente. Entonces, él no era consciente de lo que estaba haciendo, o sea, no es por justificar, claro. Y sin querer spoilear lo que pasa, pero él, o sea, creía una realidad
pero él hacía otras cosas. Entonces sí estaba totalmente disociado, pues, o sea, se partía sus personalidades, porque antes era personalidad múltiple, ahora se llama identidad disociativa. Entonces, pues él no era consciente de eso, pero como que sí tenía, por la cuestión de que, pues recuerdo que fue criado con alguien que tenía dinero, entonces sí se podía acomodar él a esas cuestiones pues, socioeconómicas. Y aparte de tener el conocimiento, digamos, cultural necesario para ello, o sea, ya le daba un plus, ¿no? De que decir, encajo aquí. Claro, y es que una cosa bien interesante de los libros es que te dan mucho conocimiento, y el conocimiento es poder. Entonces él leía demasiado, ¿no? Y se la pasaba encerrado leyendo y leyendo y leyendo. Entonces, obviamente, pues tenía una capacidad de pensamiento gigante y es muy inteligente. Muy, muy inteligente. O sea, pareciera... Tú que sabes un poquito más de eso, ¿no? Para, digamos, nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy más como una persona, como consumidor promedio, de repente algunas cosas digo, se la sacaron de la manga. Pero empiezas a investigar, empiezas a leer un poco más y dices, bro, no he sacado la manga. Realmente hay personas que actúan así, que tienen todo fríamente calculado hasta los más mínimos detalles. Y dices, no puede ser. Sí, puede. De hecho, sí puede ser. Y pasa muy, muy seguido. Sí. Y es que todas las películas y las series y los libros, o sea, para alguien poder escribir algo se tiene que informar un montón. Entonces, siempre los tienen bien, o sea, bien caracterizados y los ponen exactamente como son los trastornos mentales. Y de alguna manera es bueno que los pongan porque así nos podemos dar cuenta a veces de que, oye, estas actitudes no son normales. Claro, para que puedas distinguirlo, ¿de acuerdo? Para que incluso alguien promedio como yo pueda decir, oye, esto ya no es normal. Porque aparte de que él, bueno, en la serie trata de crear lástima de que hay pobrecito, yo, ¿no? Pero o sea, tiene una psicopatía gigante. Sí. Entonces, obviamente, pues se trata de hacer la víctima y todo, pero desde el conocimiento. Sí, él sabe cómo manipular personas. Precisamente es lo que hace, manipular hasta que se encuentra con alguien igual. Y es que la manipulación está en la triada. Ok, explícame la triada. Pues es la triada del mal, ¿no? O sea, como sabes que una persona pues tiene ciertos puntos de maldad y es psicopatía, narcisismo, que pues en el narcisismo está la manipulación y... Me falta la tercera, casi, yo digo, llevo dos. Psicopatía, narcisismo y la otra. Hoy creo que se me fue. La podemos googlear, ¿eh? No se preocupe. Déjamelo checo porque no quiero venir a inventar. Que narcisismo lo veo frecuentemente. Pues obviamente, ¿no? Conociendo la leyenda de Narciso, por ahí la lees en algún lugar. Y de repente empiezas a ver muchos personajes igual. Maquiavelismo. Maquiavelismo, ok. El fin justifica los medios, Maquiavelo. Por ahí tengo libros también, El Príncipe, que era de ley leerlo en filosofía, de que tienes que leer esto. Entonces, wow, ahora entiendo por qué tenía que leerlo, ¿no? O sea, es un caso de cómo puedes tener ese tipo de personas. Ok, es muy común en gobernantes precisamente, ¿no? Esta parte de que se llega a presentar la triada. Tenemos algunos personajes históricos que totalmente encajan en todo eso, ¿no? ¿Has visto alguno que dices, no puede ser? Esa persona dirigía un país y ahí está, ¿no? Pues pasa. Lo que pasa es que cuando alguien cae muy bien, probablemente... No te das cuenta. Probablemente ha de tener algo. ¿Algo? Ok. Porque son personas que se dan a relucir, pues, que son buenas, que ayudan y así, y pues por atrás tienen como que toda una parte... turbia, oscura. Claro. Y que se ve muy, muy frecuentemente. Wow. Demonios. Fíjate, casi terminamos ya la hora. Vamos bien, tú tranquila, si quieres seguir, seguimos. Y hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Y de nada, ¿no? Y del libro. Del libro nada. Un capítulo. No, está muy bien, a mí me encanta esto. Fíjate que, pues, en mi trabajo, que yo de repente llego a coincidir con gente que se dediquen a algún ramo en específico de algo, me gusta escucharlos, aunque sea.
preguntas random, pero me encanta que tengan la paciencia de que, pero se te ocurrió esto que tal vez no está conectado con lo que estoy hablando, pero está bien, te voy a responder. Sí, Está genial, ¿no? vamos. Sí, me tocó, por ejemplo, conocer a un muchacho que estuvo jugando profesionalmente en España, un equipo que se llama Getafe. Entonces el muchacho luego se fue a Alemania un año y estuvo también un tiempo acá en Estados Unidos, ¿no? Al final decidió irse a la universidad y vino acá en Semana Santa a construir una casa para personas de acá de escasos recursos de manera. Entonces ahí le empecé a preguntar al muchacho, oye, ¿cómo era? Pues yo que no he ido para allá, ¿cómo es la experiencia jugando en profesional en estos diversos países? Aprendió varios idiomas. Llegó a coincidir con jugadores que pues ahora ya son profesionales, ¿no? Entonces que no, pues yo tuve a él de compañero y le dices, ¿qué onda? Ahí andabas, o sea, y preguntas como niño chiquito de que eso. ¿Por qué? Porque pues, obviamente me emociona eso, ¿no? Entonces, me agrada que venga gente que conoce y que pueda hablar así de fluido sobre esto. Me fascina. Sí, está súper bien, ¿no? Está súper bien. Y luego personas con multiculturalidad. Exacto. Eso está bien curioso. Personas de otros países también me encanta, porque les pregunto un montón de cosas también, obviamente. Cuando llego a encontrar a alguien que habla italiano, yo pues suelto todo el italiano que me sé, que son 3 palabras, pero ahí está, ¿no? La curiosidad. Fíjate, una vez trabajando en la bufadora, conocí a un muchacho que trabajaba en el Smithsonian. ¿Has visto la serie Bones? No. Huesos. Es una muchacha que pues trabaja en ese lugar y que se dedican a estudiar huesos. Pero él me dijo que él trabajaba en el área de dinosaurios. O sea, imagínate, en cuanto me dice dinosaurios, yo, un montón de preguntas, ¿no? Oye, bro, ¿qué onda? ¿Cómo es los huesos de los dinosaurios? Es increíble como llegas a conocer gente que tiene conocimientos en específico sobre algo bien random. Ajá. Deberías traer como los microfonitos chiquitos para de esos, que en la calle. Tengo, ya conseguí, ya. Es como el siguiente paso. Ups, la exclusiva aquí, ¿no? Pero es la idea. Ajá. Ir a andar con la cámara y los microfonitos, andar preguntando cositas así, ¿no? Porque es bien interesante toparse con este tipo de personas y nunca sabes cómo en cualquier momento sueltan la conversación y se sueltan hablando encantados de la vida, contando lo que hacen, a qué se dedican, como si nada. Sí, y es que con desconocidos puedes tener pláticas súper profundas. Y son bien interesantes. ¿Te has sorprendido el nivel con el que alguna persona pueda llegar a contarte cosas estando en el consultorio? Que digas, wow, esta persona tiene un nivel de dar detalles y de llevarte casi como en una serie de narrativa. Sí, pues es que hay diferentes personalidades. Y hay personalidades que sí tienen como así, muy narrativa la historia, y hay personalidades que llegan y se desbordan, y hay personas que tienen todo desorganizado también, pero es parte de, pues es como lo que eso es lo que hay, ¿no? Y lo que quieran trabajar, exactamente. Pues como todos, o sea, vas topando con, como dices, un montón de personalidades y de todo se ve. Sí, y hay personas muy cultas y personas muy inteligentes que cuando empiezas o escuchas a la persona dices, ok, tiene inteligencia superior. ¿Que te ha alguna vez asombrado, asustado, decir, wow, tranquilo viejo? A mí me pasó en la universidad. Sorprendida de primera instancia, pero después, como a la expectativa. Okay. Porque es muy interesante escuchar. Sí, a mí en la universidad me pasó, en ese entonces estuve en tronco común con los de la carrera de matemáticas. Y no, hombre, había gente que decías, bro, ¿cómo se te ocurrió eso? O sea, porque ocupabas estábamos viendo programación y parte de ser programación o de escribir código es pues ser creativo para solucionar problemas. Entonces, obviamente ahí te das cuenta que mucha gente llega a la misma conclusión, pero no por el mismo camino. Entonces dices, la mente de cada quien funciona diferente. Entonces es bien curioso ver los procesos mentales de cada uno y ver cómo todos solucionamos el ejercicio, pero cada quien siguió un proceso diferente. Sí. Incluso aunque siguiéramos los mismos pasos, no cada quien se lo imaginó igual. Entonces la manera en la que va armando cada quien sus cosas ves formas creativas, formas que dices, wow, te emociona verlas, formas que te dicen, ok, no vi el orden, pero llegó ahí. No sé cómo, pero llegó ahí. Y es que, bueno,
como que hablando de este tema, otro de los estudios que hay en el libro es de Gardner, de las inteligencias múltiples. O sea, él fue el que se dio cuenta porque antes era muy tajante de que tu inteligencia debe ser lógica matemática. Y si no eres bueno en eso, no eres inteligente. Entonces él se dio cuenta que había muchos procesos diferentes y personas más perceptivas a otras cosas y creó las 7 inteligencias, bueno, 8 inteligencias. Ahora se habla de 8. Ajá. Lo que me gusta es que, bueno, estoy leyendo el libro, pero es viejito y luego te enteras después que, bueno, ahora ya no son 7 inteligencias, sino que se les llama así y ahora, bueno, ahora los conceptos van evolucionando conforme el tiempo. Sí. Todo se va actualizando. Sí, porque es un libro de... 80 y tantos, 70 y tantos, creo. Ajá, pero es de una edición, bueno... Esa es la edición 15, algo así. Y habla como ya de estudios, o sea, pone de que hay nuevos estudios a partir del 2006, entonces hablamos del 2006 para atrás. Ok. Y pues... Es un mundo, ¿eh? En psicología esos 20 años es demasiado. Pero, sin embargo, estos estudios son base. Claro. O sea, se van a mencionar en los nuevos. Sí. De ahí viene. De ahí parten. En tu caso, como profesionista, ¿te gustaría realizar algún estudio y sobre qué? Fíjate que había un momento que sí me llamaba mucho la atención la psicología en el ámbito metodológico, en el ámbito de investigación. Ahorita pues me voy más a lo criminólogo, o sea, a la cuestión de la investigación que quiero hacer, ¿no? Que quiero seguir continuando. Esa me llama la atención, pero para hacer investigaciones ahorita debería ser un tema que sí me llame mucho, porque hacer una investigación es todo un tema. Claro. Y más ahorita. O sea, sí me gusta, por ejemplo, de que me sé el APA de memoria, ¿no? O sea, eso sí me lo sé. Sé cómo es la metodología, qué tipos de estudios puede haber. Y, por ejemplo, en psicología se usan más los cualitativos y, pues, estudios de casos. Son los como más comunes ahorita. Pero la cuestión de que tienes que investigar el estado del arte, entonces son como estudios muy recientes y ver cientos y cientos de estudios para sacar información. Eso ahí sí digo, ay no, sí. Por esa cuestión, porque ahorita pues no tengo el tiempo para hacerlo. Sí. Un detalle que menciona uno de los libros que he estado leyendo recientemente, este que hablábamos sobre neurociencia, menciona el autor, mira, pues tú lees este libro pues de hace 2 años, dice, en 1 año, en 2, este libro va a quedar obsoleto porque el nivel al cual va creciendo la cantidad de estudios es exponencial. Entonces, si tú quieres actualizarte en algo, bro, tienes que leer muchísimo y solo es lo de este año. O sea, si quieres ir viendo más hacia atrás, tienes que leer muchísimo. ¿Por qué? Porque el número de publicaciones va creciendo a tal grado de que es imposible saberlo todo sobre un solo tema en particular. Claro. Y es que depende de dónde lo publiques. Tú, tu investigación te piden un cierto requerimiento de citas y de referencias. Entonces, por ejemplo, para la tesis te piden 100 referencias en estos últimos años. Entonces ahí yo me topo con pared porque mi estudio no lo han hecho, ¿sabes? Ah, entiendo. Entonces es bien complicado esas situaciones cuando quieres hacer algo que no esté como que ya hecho y que no te puedas fundamentar de un base, pues. A mí me pasó en filosofía. Tuve que hacer una investigación sobre este maestro brasileño llamado Paulo Freire. Él falleció por allá de mediados de los 90. Entonces, como era muy reciente todo esto, y luego brasileño. Para empezar, era difícil encontrar cosas en español. Ese fue uno de los donde topé, como dices. No leo portugués. Entonces, lo que sea que encontrara investigaciones recientes sobre él, obviamente estaba en portugués. Y aunque lo citara en mi trabajo, me iban a decir, bro, tú no hablas portugués porque estás citando esto, ¿no? Igual, publicaciones en inglés siempre los vas a encontrar, pero pues sigue siendo inglés. Entonces, a menos que lo manejes muy bien. Otra limitante es eso, el idioma. No siempre vas a encontrar traducciones, no siempre lo vas a encontrar en tu idioma nativo. Entonces, si tienes la oportunidad de aprender otro idioma o más, eso ayuda muchísimo en la cuestión de investigación. Claro. Y en cuestión general, porque sí, muchas cosas, por ejemplo, lo que te estaba diciendo hace rato, ¿no? Del DSM-5, que ahorita ya salió el DSM-5 revisado y es lo nuevo, pero pues cuando sale en Estados Unidos tarda rato en que lo traduzcan.
Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esta investigación todavía no estaba traducido y tuve que agarrarlo en extracto de inglés. Una de las cosas buenas de cuando hay estudios, cuando hacen trabajos de investigación, es que el resumen sí lo hacen en varios idiomas. Okay. Entonces ahí tú puedes ver de que, a ver, me va a servir o no, y ya sí, pues ya leer. Le haces la lucha a leerlo. Ajá. Pero el resumen sí lo tienen así. Ok. ¿El abstract? En 4 o 5 idiomas, digamos. Sí. En mi caso, que por ejemplo, para filosofía había que estar en italiano a fuerza. Yo no leo italiano, ¿no? Pero si querías como lo más reciente, iba a estar en italiano, en latino a fuerza, porque era parte de la iglesia, y en inglés. En inglés era de ley, ¿no? ¿Quieres publicar algo en inglés? Latín por ser el idioma oficial, obviamente. Italiano por ser el idioma que se habla en Roma, ¿no? Que es donde está el Papa, ¿no? Entonces era como... Uno de esos 3 te ayuda, bro. Y no, pues ninguno de los 3, ¿no? Es complicadísimo. Pero sí te limita bastante, sobre todo en ese aspecto. Y como decíamos, ¿no? Ir a la par con las investigaciones es durísimo. Sí. Es complicado. Sí, o sea, la mayoría de los investigadores lo que hacen es que le pagan, o sea, que pagan a personas por hora para que lean cosas y les saquen como el super resumen y lo... Tienen su equipo de trabajo, ¿no? Lo citen, ajá. Sí. También en esas como aplicaciones de que tú te ofreces para... te ofreces para trabajos, sí. ¿Cómo se llaman? Sí, que te pagan por hora por revisar un trabajo. Ahí por salen hacerlo. Muchas veces de que ocupamos... ¿En el Indeed o en qué? Debe haber plataformas específicas, ¿no? Sí. Ajá. Hay una... es que se me fue el nombre. Freelancers. Ok. Ahí hay mucho de que ocupamos personas para ayudar en una investigación y es de que tienes que estar leyendo y leyendo y leyendo. Así sí, ¿no? Si tienes un montón de presupuesto, pues claro, sí puedes hacer. Sí. Porque pones o a tus estudiantes o así a que hagan como todo ese proceso de leer y te ahorras un montón. Ahora que está tan en boga esto de utilizar inteligencias artificiales, la que sea que me encuentro que a mí me ahorra mucho trabajo, encantado. O sea, de repente, pues en el trabajo encantado utilizando ChatGPT. Me ayuda para muchas investigaciones también de repente. En lugar de tener que pasar horas investigando algo, busco los parámetros específicos de lo que necesito, realizo la investigación, la pulo 2, 3 veces y al final encuentro lo que quiero. Es increíble la cantidad de trabajo que te puede ahorrar. ¿Funciona para la cuestión científica de investigación? Creo que ya hay una aplicación que te puede decir qué tanta inteligencia artificial usaste en tu trabajo. Y aparte de que pasas por varios filtros de plagio. Porque si tú no citas bien, haces plagio. Entonces, para que te la acepten, tienen que pasar por varios filtros y probablemente ya hayan implementado ese de la inteligencia artificial. Entonces... te podría servir en cierto punto tal vez para darle, no sé si te falte un poquito de estilo a tu documento para que pues hagan unas palabras más propias. Claro. Pero ya que te lo haga, no. Es bien complicadísimo, no ha llegado como a ese punto definitivamente. Claro. Ni las versiones de paga, me imagino. Bueno, pues Susi, encantado porque vinieras, muchas gracias. No sé, ¿hay algo que quieras mencionar, decir antes de que nos podamos despedir? Pues que fue un placer estar aquí otra vez. Siempre sorprendida por las pláticas que hacemos que ni tenemos idea. ¿Qué pasó? Esta vez sí no supe qué pasó. Pero estuvo muy interesante porque es una charla que tendríamos pues sin el micrófono. Sin el micrófono, creo que sí. Entonces aquí nos acompañaron ustedes un ratito en nuestra platiquita. Si se aburrieron, así somos cuando nos vemos. No creo que no tanto así, pero sí. Pero son pláticas buenas. Sí. O sea, aprendemos cosas siempre. Y pues cuídense, sientan sus emociones, tienen derecho a sentirlas, vayan a terapia, hay muchas opciones. Sí, creo que en el centro de salud ya abrieron, ¿no? Terapia y psiquiatría, entonces está súper bien, tenemos muchas opciones. Y pues nada, cualquier cosa, duda que tengan, pues le preguntan a Yugi y hacemos otro episodio. Excelente. De preguntas y respuestas. Contactos para quienes gusten, tal vez seguirte en redes sociales, psicóloga Susi. Estoy como Susana Ocampo, creo. Sí, Susana Ocampo en Instagram y en Facebook. Muy bien. Y ahí publicamos cosas
diario. De psicología y otras Ajá. cositas, ¿no? Sí. Harry Potter lovers. Ajá. Bueno, para aquellas personas que nos estén viendo y escuchando, este fue un episodio con Susi. Susi, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio. Hasta luego. Adiós.